La lluvia torrencial golpeaba los portones de hierro forjado de la mansión Vista Real, como si el cielo estuviera llorando la misma miseria que sentía Isabel en sus huesos. Sus manos, agrietadas por el frío y el trabajo duro, apenas tenían fuerza para sostener el botón del interfono. Llevaba 3 días sin comer una comida caliente. Su ropa, empapada y desgastada, no ofrecía ninguna protección contra el viento helado de la noche. Isabel no pedía dinero. Su dignidad, aunque maltrecha, era lo único que le quedaba. Solo quería trabajar. «Por favor», susurró al altavoz, con la voz rota por la tos. «No quiero limosna. Solo puedo limpiar su patio o sus ventanas. Solo pido un poco de pan y leche. Por favor, señor». La voz que respondió fue la del mayordomo, seca y cortante como un látigo. «Lárguese. El señor Alejandro no atiende a mendigos. Si no se va en 1 minuto, soltaré a los perros». Isabel sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer de rodillas en el barro, resignada a pasar otra noche bajo la intemperie, quizás la última. Pero entonces los faros de un coche deportivo iluminaron la entrada. El portón se abrió. Un hombre bajó del vehículo. Era Alejandro, el magnate de la tecnología, un hombre conocido por su frialdad y su reclusión desde la tragedia que marcó su vida hace 10 años. Iba a ignorarla, a pasar por encima de ese bulto de ropa mojada, pero algo lo detuvo. Un sonido. Isabel, delirando por la fiebre y el hambre, estaba tarareando una melodía muy baja, casi inaudible, para consolarse a sí misma. Era una canción de cuna antigua, una melodía específica que Alejandro no había escuchado en una década. Él se congeló bajo la lluvia, empapando su traje de $3,000. Se acercó lentamente con el corazón martilleando contra sus costillas. Cuando levantó la barbilla de la mujer para verle la cara bajo la luz de los faros, el mundo de Alejandro se detuvo. Esos ojos, esa cicatriz pequeña en la ceja izquierda, no era una extraña, era el fantasma que él había enterrado en su memoria. La mujer que la policía dijo que había muerto en el accidente del acantilado, pero cuyo cuerpo nunca se encontró. Alejandro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba viendo a su esposa muerta pedirle comida en la puerta de su propia casa. El dolor de la pérdida es un arquitecto cruel. Construye muros alrededor del corazón que nadie puede derribar. Alejandro había vivido detrás de esos muros durante 10 años. Para el mundo, él era el soltero de oro, el visionario que había revolucionado la industria del software, pero en la intimidad de su mansión vacía, era un hombre roto que guardaba la habitación de su esposa intacta, como un museo de polvo y recuerdos. Isabel, por otro lado, no recordaba quién era. Hace 10 años, despertó en la orilla de un río, a kilómetros de distancia, sin memoria y con una herida en la cabeza. Había sobrevivido limpiando casas, lavando platos, viviendo el día a día, atormentada por fragmentos de una vida lujosa que creía que eran solo sueños de grandeza. El destino, con su ironía implacable, los había puesto frente a frente en la peor de las circunstancias. Alejandro no sabía si estaba alucinando o si era un milagro cruel. Isabel no sabía que el hombre que la miraba con terror y adoración era el dueño de los ecos que resonaban en su mente. Lo que estaba a punto de suceder esa noche no era una simple obra de caridad. Era el comienzo de un misterio que revelaría que el accidente de hace una década no fue tal y que alguien muy cercano a Alejandro había pagado para que Isabel desapareciera. Esta es la historia de cómo el amor puede sobrevivir al olvido, pero también de cómo la verdad puede ser más peligrosa que la mentira. Antes de que Alejandro tome la decisión de meter al fantasma en su casa, quiero saber de ti. ¿Crees que es posible reconocer al amor de tu vida, incluso si han pasado años y han cambiado por completo? ¿Desde qué ciudad estás viendo este drama de misterio y romance? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte.
Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se volvía líquido. La lluvia seguía cayendo, pero él ya no sentía el frío. Solo sentía el calor abrasador de la incredulidad. «Elena», susurró, pronunciando el nombre que no había dicho en voz alta desde el funeral simbólico. La mujer lo miró con ojos vidriosos, desenfocados. No hubo reconocimiento en su mirada, solo miedo instintivo. «No, no me llamo así», balbuceó ella, intentando alejarse arrastrándose por el barro. «Me llamo Isa. Solo quiero limpiar. Por favor, tengo hambre». La negación de ella fue como un cuchillo, pero Alejandro no podía ignorar la evidencia de sus propios ojos, la cicatriz, la forma de sus manos, la melodía. Incluso bajo la suciedad y la delgadez extrema, era ella. Tenía que ser ella. O él se había vuelto finalmente loco. El mayordomo, Roberto, salió corriendo de la casa con un paraguas. «Señor, aléjese de esa vagabunda, está llena de enfermedades. Llamaré a la policía para que se la lleven». Roberto intentó agarrar a Isabel del brazo con brusquedad. «¡Suéltala!», rugió Alejandro con una violencia que hizo que el mayordomo retrocediera 2 pasos, pálido. Alejandro nunca gritaba. «Si la tocas te despido. Ayúdame a levantarla. Vamos a llevarla adentro». Roberto estaba estupefacto. «¿Adentro, señor? ¿A la casa principal? Pero va a ensuciar las alfombras. ¿El protocolo de seguridad? ¡Al diablo con las alfombras!», gritó Alejandro, levantando a Isabel en sus brazos. Ella era ligera, demasiado ligera, como un pájaro herido. «Prepara la habitación de invitados, la azul, y llama al doctor Arriaga. Dile que es una emergencia de vida o muerte. Y Roberto, si dices una palabra de esto a la prensa o a mi socia, te destruiré». Alejandro llevó a Isabel al interior de la mansión. El calor del vestíbulo, con su chimenea encendida y el olor a madera cara, golpeó a Isabel, provocándole un mareo repentino. Ella miró a su alrededor y destellos de imágenes golpearon su mente. Una fiesta en ese mismo salón, ella bajando las escaleras con un vestido rojo, risas, música. Se llevó las manos a la cabeza, gimiendo. «¿Le duele?», preguntó Alejandro, depositándola con una delicadeza infinita sobre el sofá de terciopelo blanco, sin importarle que el barro manchara la tela importada. Conozco este lugar», susurró Isabel temblando. «En mis sueños hay una araña de cristal grande». Alejandro miró hacia arriba. Sobre ellos, la inmensa lámpara de araña de cristal de Bohemia brillaba. «Sí», dijo él con la voz estrangulada. «Vivías aquí, o alguien que se parecía a ti». Roberto regresó con toallas, mirando a la mujer con una mezcla de asco y curiosidad. Alejandro comenzó a secarle el cabello a Isabel. Al hacerlo, apartó el cuello de su camisa rota y vio algo más. Un collar barato, de cuerda, pero del que colgaba un anillo. Un anillo de oro blanco con una inscripción interna. Alejandro reconoció el anillo. Se lo había dado él. Era su anillo de compromiso. Se suponía que estaba en el fondo del mar, con ella. Con manos temblorosas, lo tomó. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó. Isabel protegió el anillo con su mano. «Es mío. Es lo único que tengo de antes de despertar en el río. No me lo quite». Alejandro se dejó caer de rodillas frente al sofá. Ya no había duda. Era Elena, su Elena. Estaba viva, pero ¿por qué no lo recordaba? ¿Y por qué no había vuelto en 10 años? La llegada del doctor Arriaga interrumpió el momento. El médico, un hombre de confianza de la familia, examinó a Isabel mientras Alejandro esperaba en el pasillo, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Cuando el médico salió, su expresión era grave. «Está gravemente desnutrida, Alejandro. Tiene neumonía y signos de hipotermia. Pero lo que más me preocupa es el trauma craneal antiguo que puedo palpar. Hay una cicatriz profunda en el parietal derecho. Eso explica la amnesia. Su cerebro bloqueó su identidad para sobrevivir al trauma». Alejandro agarró al médico por los hombros. «¿Se recuperará? ¿Recordará?».
Con alimento y descanso, el cuerpo sanará, dijo el doctor. La mente es otra historia. Forzarla podría causarle un colapso psicótico. Tienes que ir despacio. No le digas quién es de golpe. Deja que ella lo descubra, o podría romperse para siempre. Alejandro entró de nuevo en la habitación. Isabel estaba despierta, tomando un caldo caliente que Roberto le había traído a regañadientes. Cuando vio a Alejandro, intentó levantarse para limpiar, su instinto de sirvienta activándose. «Señor, perdone, ensucié su sofá, déjeme limpiarlo, trabajaré toda la noche para pagarlo». Alejandro se sentó a su lado y tomó sus manos callosas entre las suyas. Unas manos que antes tocaban el piano y ahora estaban marcadas por la lejía. «No vas a limpiar nada, Isa», dijo él, usando el nombre que ella le dio. «Vas a descansar. Te ofrecí trabajo, ¿verdad? Pues tu trabajo es curarte». Isabel lo miró, confundida por tanta bondad. «¿Por qué? ¿Por qué un hombre rico ayudaría a alguien como yo?» Alejandro la miró a los ojos, luchando contra el impulso de besarla, de gritarle que era su esposa. «Porque me recuerdas a alguien que perdí», dijo suavemente. «Y porque creo que tú puedes ayudarme a limpiar esta casa de los fantasmas que la habitan». En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Alejandro contestó en la extensión de la habitación. Era su socia y cuñada, Victoria, la hermana de Elena. «¿Alejandro? Me dijo seguridad que llegó una vagabunda. ¿Ya la echaste? Voy para allá. Tengo que firmar los papeles de la fusión mañana». Alejandro sintió un frío repentino. Victoria había sido quien identificó el cuerpo hace 10 años. Victoria era quien más se había beneficiado de la muerte de Elena. Si Victoria veía a Isabel, el peligro no estaba afuera, en la tormenta. El peligro estaba a punto de entrar por la puerta principal. «No vengas, Victoria», dijo Alejandro, mirando a su esposa amnésica. Tengo gripe. Es contagioso». Colgó. Sabía que eso no la detendría por mucho tiempo. Tenía que proteger a Elena, tenía que averiguar qué pasó esa noche, y para eso tenía que esconder a la dueña de la casa en su propio hogar, haciéndola pasar por la nueva empleada doméstica mientras ella recuperaba su memoria y él recuperaba la verdad. Los días siguientes en la mansión Vista Real transcurrieron en una neblina surrealista para Isabel. Aunque su cuerpo recuperaba fuerzas gracias a la comida caliente y las medicinas que el doctor Arriaga le administraba en secreto, su mente seguía siendo un laberinto de sombras. Alejandro, cumpliendo su promesa de no forzarla, había inventado una mentira piadosa para el resto del personal. Isabel era una asistente temporal contratada para organizar la biblioteca. Pero la realidad era que Isabel se negaba a quedarse quieta. Su ética de trabajo, forjada en una década de supervivencia, le impedía aceptar la hospitalidad sin dar nada a cambio. Empezó a limpiar, no porque se lo ordenaran, sino porque sus manos parecían conocer la casa mejor que su cerebro. Sabía instintivamente qué producto usar para la madera de caoba del estudio. Sabía que la alfombra del pasillo norte tenía una esquina que siempre se levantaba y necesitaba ser alisada. Alejandro la observaba desde la distancia, con el corazón en un puño, viendo a su esposa, la dueña legítima de todo ese lujo, frotando los muebles con la humildad de una sirvienta. Era una penitencia silenciosa para él, verla servir en el reino que ella debía gobernar. Una tarde, mientras la lluvia daba una tregua y una luz grisácea entraba por los ventanales, Isabel entró en el salón de música. Estaba limpiando el polvo de los marcos de las fotos cuando se detuvo frente al gran piano de Cola Steinway, que dominaba la habitación. Estaba cubierto por una sábana blanca, como un fantasma dormido. Alejandro le había dicho que nadie lo tocaba desde hacía 10 años. Isabel sintió una atracción magnética, casi dolorosa. Dejó el trapo sobre la mesa y con manos temblorosas retiró la sábana. El polvo bailó en la luz. Se sentó en la banqueta. Sus dedos, ásperos y marcados por el trabajo duro, flotaron sobre las teclas de marfil. No sabía leer música.
No recordaba haber tomado clases, pero cuando cerró los ojos, sus manos actuaron por voluntad propia. Un acorde, luego otro. Una melodía compleja y melancólica comenzó a llenar el aire. No era la canción de cuna, era una sonata de Chopin, la pieza favorita de Elena. Alejandro, que trabajaba en su despacho al final del pasillo, escuchó la música y corrió hacia el salón. Se detuvo en el umbral, petrificado. Allí estaba ella, su silueta a contraluz, la inclinación de su cabeza, la pasión en sus movimientos. Por un momento el tiempo retrocedió. No había amnesia, no había suciedad, no había 10 años de dolor. Solo estaba Elena tocando para él. Isabel terminó la pieza con un suspiro y abrió los ojos, asustada por su propia habilidad. ¿Cómo he hecho eso?, susurró, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. Alejandro entró en la habitación con los ojos húmedos. Tus manos recuerdan lo que tu mente olvidó, Isa. Tienes el alma de una artista. Se acercó a ella, luchando contra el impulso de abrazarla. Esa canción solías tocarla cuando llovía. Isabel se llevó una mano a la sien, una punzada aguda de dolor la atravesó. Un flash de memoria, una mujer riendo, aplaudiendo, y luego un grito, una discusión, alguien empujándola. «¡Me duele!», gimió Isabel. «¡Hay alguien gritando!». Una mujer. «Huele a perfume fuerte, a jazmín». Alejandro se tensó. Jazmín. Ese era el perfume característico de Victoria, su cuñada. El sonido de un coche deportivo derrapando en la grava de la entrada rompió el momento mágico. Alejandro miró por la ventana. Un Porsche rojo acababa de aparcar bloqueando la entrada. Victoria había llegado ignorando sus excusas de enfermedad. «¡Maldición!», exclamó Alejandro. Se giró hacia Isabel, agarrándola por los hombros con urgencia. «Escúchame, Isa. Tienes que ir a tu habitación. Ahora. No salgas hasta que yo te avise. Esa mujer que viene es peligrosa. No quiero que te vea». Isabel sintió el miedo de Alejandro y asintió, corriendo hacia las escaleras de servicio. Pero el destino es caprichoso. Justo cuando Isabel llegaba al primer descansillo, la puerta principal se abrió de golpe. Victoria entró como un huracán, vestida con un traje de diseño y tacones altos, seguida por Roberto, el mayordomo, que intentaba inútilmente detenerla. «Alejandro, deja de esconderte. Sé que estás aquí y sé que no tienes gripe. Tenemos que firmar la venta de la filial asiática hoy». Victoria se detuvo en el centro del vestíbulo, mirando hacia arriba, hacia la escalera. Vio el movimiento de una falda desapareciendo por el pasillo. «¿Quién es esa?», preguntó Victoria con los ojos entrecerrados. «¿Tienes visitas? ¿Una amante? ¿Por eso no querías que viniera?». Alejandro bajó las escaleras principales interceptándola. «Victoria, te dije que no vinieras, y lo que haga en mi vida privada no es asunto tuyo». Victoria se rió, una risa fría que a Isabel, escondida tras una columna en la planta alta, le provocó un escalofrío de terror familiar. Ese sonido, esa risa estaba en sus pesadillas. «Todo lo que haces es asunto mío, Alejandro. Soy tu socia, soy la hermana de tu difunta esposa. Tengo derecho a saber en qué gastas el dinero de la familia». Victoria caminó hacia la mesa del vestíbulo y dejó su bolso de piel de cocodrilo. «Huele a limpiador barato aquí. Cambiaste de servicio. Roberto me dijo que contrataste a una vagabunda. ¿Es cierto? ¿Estás perdiendo el juicio por la soledad?». Alejandro se mantuvo firme. «Es una asistente y es más digna que mucha gente que conozco». Victoria rodó los ojos. «Por favor, tráeme un café y que la nueva chica lo sirva. Quiero ver si al menos sabe sostener una taza sin romperla». Alejandro iba a negarse, iba a echarla, pero se dio cuenta de que si lo hacía, Victoria sospecharía aún más. Ella era como un sabueso. Si olía miedo, cavaba hasta encontrar el hueso. «Roberto traerá el café», dijo Alejandro. «La chica está ocupada». «Quiero verla», insistió Victoria, su voz subiendo de tono. «Soy la dueña de la mitad de esta casa. Tengo derecho a inspeccionar al personal». En ese momento, Isabel,
que escuchaba desde arriba, sintió una extraña fuerza impulsándola. No era curiosidad, era una necesidad visceral de ver el rostro de la dueña de esa voz, la voz del jazmín, la voz del miedo. Desobedeciendo a Alejandro, Isabel bajó un escalón. La madera crujió. Victoria levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Victoria se quedó helada. Isabel llevaba un uniforme de limpieza simple que Roberto le había prestado y su cabello estaba recogido, pero la estructura de su rostro era inconfundible. A pesar de la delgadez, a pesar de los 10 años, Victoria vio a su hermana. No vio un fantasma, vio un error de cálculo. Vio el cabo suelto que creía haber atado en el fondo de un barranco. El color desapareció del rostro de Victoria tan rápido que parecía que iba a desmayarse. Elena, susurró, tan bajo que solo Alejandro la escuchó. Isabel, al ver a la mujer, sintió un dolor de cabeza cegador. Recuerdos violentos la asaltaron. Un coche a toda velocidad, una discusión sobre acciones de la empresa, Victoria gritando, «Tú no te mereces todo esto». Y luego, el vacío. Isabel se mareó y tuvo que agarrarse a la barandilla para no caer. Alejandro se interpuso en la línea de visión de Victoria. «Se llama Isabel», dijo él con voz dura. «Se parece, ¿verdad? Por eso la contraté, por eso la protejo y por eso te vas a ir ahora mismo». Victoria recuperó la compostura con una velocidad aterradora. Su mente de tiburón calculó las probabilidades. Si Elena estaba viva y recuperaba la memoria, Victoria iría a la cárcel por intento de homicidio y fraude. Tenía que actuar, y rápido. «Vaya», dijo Victoria, forzando una sonrisa temblorosa. «El parecido es inquietante. Pobre Alejandro, buscando reemplazos baratos. Está bien, me voy. Pero antes, necesito ir al baño. El viaje fue largo». Sin esperar respuesta, Victoria caminó hacia el pasillo, pero no fue al baño de visitas. Al pasar junto a la mesa donde había dejado su bolso, con un movimiento rápido y disimulado, dejó caer algo dentro de la taza de café que Roberto había traído y dejado en la bandeja para Alejandro. Era un polvo fino. Victoria sabía que Alejandro siempre tomaba el primer sorbo. Si él quedaba incapacitado, ella tendría acceso libre a la vagabunda para terminar el trabajo que empezó hace una década. «Que disfrutes tu café, querido», dijo ella, mirándolo con una malicia que Alejandro, preocupado por Isabel, no detectó a tiempo. La taza de porcelana fina se elevaba lentamente hacia los labios de Alejandro, una acción tan cotidiana y mortal que parecía suceder en cámara lenta ante los ojos aterrorizados de Isabel desde la escalera. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de jazmín de Victoria, creando una combinación olfativa que actuó como la llave final en la cerradura de la mente de Isabel. De repente, no hubo niebla, hubo claridad. Un recuerdo nítido y violento la golpeó. Una tarde de verano hace 10 años, una copa de champán ofrecida por su hermana con esa misma sonrisa tensa, el mareo, el coche en el acantilado y las manos de Victoria empujándola hacia el vacío mientras gritaba que ella merecía la fortuna de la familia. El terror se transformó en adrenalina pura. Isabel no pensó, reaccionó. «¡No lo bebas!», gritó, su voz recuperando la fuerza y el timbre de la mujer que solía ser. Se lanzó escaleras abajo, ignorando el dolor en sus piernas, y corrió hacia Alejandro. Justo cuando el borde de la taza tocaba los labios del millonario, la mano de Isabel impactó contra la porcelana, lanzándola por los aires. El café caliente salpicó el traje de Alejandro y el vestido de Victoria, estrellándose contra la chimenea con un sonido estrepitoso. «¿Qué haces, loca?», chilló Victoria, retrocediendo y sacudiéndose el líquido caliente. «Alejandro, esta mujer es peligrosa, casi te quema». Alejandro, aturdido, miró la mancha de café en el suelo. Vio algo extraño. Donde el líquido tocaba la ceniza de la chimenea, se producía una pequeña reacción efervescente, una espuma blanca antinatural. No era azúcar, era química.
Levantó la vista hacia Victoria y luego hacia Isabel, que estaba de pie frente a él, respirando agitadamente con los puños cerrados. Pero ya no era la sirvienta asustada. Su postura era regia, desafiante. «No soy peligrosa, Victoria», dijo Isabel, y esta vez usó el nombre de su hermana con una entonación que hizo que la sangre de la villana se helara. «La única peligrosa aquí eres tú. Lo fuiste hace 10 años, en el acantilado de Mar del Plata, y lo eres ahora». El silencio en el vestíbulo fue absoluto. Roberto, el mayordomo, se persignó. Alejandro se puso de pie lentamente. «Mar del Plata», susurró. Ese era el lugar del accidente, un detalle que nunca se hizo público. Victoria, acorralada por la verdad que creía muerta, perdió la máscara de la sofisticación. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. «Deberías haberte muerto», siseó Victoria, olvidando la presencia de Alejandro. «Te empujé, te vi caer al agua. Nadie sobrevive a esa caída». La confesión, cruda y brutal, llenó la sala. Victoria se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Miró a Alejandro, que la observaba con una expresión de horror y repulsión absoluta. «Tú», dijo Alejandro con voz temblorosa, «tú me consolaste en el funeral. Tú me dijiste que fue un accidente, y fuiste tú mataste a mi esposa». «No la maté, mírala, está aquí, como una cucaracha que se niega a ser aplastada», gritó Victoria, histérica, abriendo su bolso y sacando no un teléfono, sino una pequeña pistola plateada que llevaba por seguridad. Apuntó a Isabel. «Esta vez lo haré bien, todo es mío, la empresa, el dinero, el prestigio. Tú solo eras la hermana santa, la perfecta Elena. Yo me merecía esa vida». Roberto, el mayordomo, intentó intervenir, pero Victoria disparó un tiro al techo, haciendo caer yeso y polvo. «Atrás, los mataré a todos si es necesario». Alejandro se interpuso entre el arma y su esposa, cubriendo a Isabel con su cuerpo. «Baja el arma, Victoria. Se acabó. No puedes salir de aquí». «Puedo y lo haré», gritó ella con el dedo en el gatillo, pero no contó con una cosa. La casa era inteligente. Alejandro, con las manos en la espalda, presionó un botón de pánico en su reloj de pulsera. En ese instante, las luces de la mansión parpadearon y se apagaron, sumiendo el vestíbulo en la penumbra. Las persianas de seguridad de acero bajaron automáticamente en todas las ventanas y puertas con un estruendo metálico, sellando la casa como una bóveda. Victoria gritó en la oscuridad, disparando a ciegas hacia donde creía que estaban. La bala impactó en un jarrón. Alejandro aprovechó la confusión. Conociendo su casa a ciegas, se lanzó hacia las piernas de Victoria, derribándola. El arma se deslizó por el suelo de mármol. Roberto, demostrando una agilidad sorprendente para su edad, se lanzó sobre la pistola y la pateó lejos, debajo de un sofá. Las luces de emergencia rojas se encendieron, bañando la escena en un tono carmesí. Victoria estaba en el suelo, inmovilizada por Alejandro. «¡Suéltame! ¡Soy tu socia!», gritaba ella pataleando. «Eres una asesina», respondió Alejandro, apretando su agarre. Sirenas. El sonido bendito de las sirenas de policía se acercaba por la colina. El sistema de seguridad había alertado directamente a la comisaría central. Cuando la policía entró, forzando la puerta de servicio, encontraron a la alta sociedad en el suelo. Una heredera criminal, un millonario protegiendo a su esposa vestida de sirvienta y un mayordomo con el arma asegurada. Victoria fue esposada, gritando maldiciones y promesas de venganza que sonaban vacías mientras la arrastraban fuera de la mansión que tanto codiciaba. Su destino no sería el ático en Nueva York, sino una celda de máxima seguridad por intento de homicidio, fraude y malversación. Cuando la casa quedó en silencio de nuevo, Alejandro y Elena, ya no Isabel, se quedaron solos en el vestíbulo. Estaban sucios, despeinados y exhaustos, pero vivos. Alejandro miró a la mujer que tenía enfrente. Ya no veía a la vagabunda que pidió comida.
Veía a la mujer de la que se enamoró, con 10 años de cicatrices visibles e invisibles. ¿Recuerdas todo?, preguntó él, con miedo a que el estrés hubiera roto su mente de nuevo. Elena asintió lentamente. Se tocó el relicario que colgaba de su cuello, el anillo que había guardado como un tesoro sin saber por qué. «Recuerdo el dolor», dijo ella suavemente. «Recuerdo el frío del río, pero también recuerdo cómo me mirabas cuando tocaba el piano. Recuerdo que me prometiste que siempre me cuidarías». Ella dio un paso hacia él. «Llegaste un poco tarde, Alejandro. 10 años tarde». Alejandro bajó la cabeza, la culpa aplastándolo. «Lo sé, debí buscarte, debí saber que Victoria mentía. Pasaré el resto de mi vida compensándote». Elena levantó la barbilla de él con su mano, igual que él había hecho bajo la lluvia la primera noche. «No necesito compensación. Necesito un marido. Necesito que dejes de vivir en el pasado y empieces a vivir conmigo ahora. Tengo 10 años de abrazos atrasados que cobrar». Alejandro sonrió y las lágrimas finalmente corrieron libres. La besó. No fue un beso de película, fue un beso de náufragos que encuentran tierra firme, un beso salado, desesperado y lleno de promesas renovadas. Un mes después, la mansión Vista Real ya no era un museo de tristeza. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la luz del sol y el aire fresco de la montaña. Elena estaba en el jardín, no limpiando, sino plantando rosales nuevos, con las manos en la tierra porque le gustaba, no porque lo necesitara. Llevaba ropa cómoda, pero en su dedo brillaba el anillo de compromiso, limpio y resplandeciente. Alejandro salió a la terraza con 2 tazas de café. Se sentó a su lado en la hierba, sin importarle su traje. «El abogado llamó», dijo él. «Victoria se ha declarado culpable a cambio de evitar la cadena perpetua. Estará encerrada 20 años». Elena no dejó de plantar. «Que Dios la perdone», dijo ella, cerrando ese capítulo oscuro. «Yo estoy demasiado ocupada viviendo». Alejandro le pasó la taza. «¿Y qué planes tiene la señora de la casa para hoy? ¿Organizar una gala? ¿Viajar a París?» Elena se rió, tomando un sorbo de café. «No, hoy tengo un plan mejor. Voy a enseñarte a limpiar las ventanas correctamente. Porque, querido esposo, aunque seas un genio de la tecnología, dejas muchas marcas en el cristal». Ambos rieron, y el sonido de su risa espantó a los últimos fantasmas de la mansión. Habían perdido una década, pero habían ganado una eternidad de gratitud. Y Elena, la mujer que pidió limpiar por comida, terminó limpiando mucho más que una casa. Limpió el alma de un hombre y recuperó el reino que siempre fue suyo.